mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. El texto en la Reina Valera, no la actual que se ve ahí, sino la del 1960, utiliza la palabra poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Si usted se topa con este pasaje, se va a dar cuenta de que la palabra Espíritu Santo se menciona, o la persona Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo se menciona varias veces. Pues le refresco, el subtítulo que abordamos en este día se llama El Espíritu Santo, el gran aliado de la iglesia. Y el domingo pasado comenzamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, aspectos fundamentales de la persona del Espíritu Santo o funciones. Vimos algunas, o bueno, nos enfocamos en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Sin embargo, uno de los elementos básicos es que habita al creyente, te hace nueva criatura, como ya definimos el domingo pasado, te convence de pecado, justicia y juicio, lo cual definiremos en otro sermón, te guía a toda verdad, glorifica a Jesucristo y te enseña en tu vida cristiana a glorificar a Cristo. Es el proceso en teología que se conoce como el proceso de la santificación. Una vez tú eres salvo, estás llamado a vivir una vida en santidad, cosa que es totalmente imposible sin el auxilio del Espíritu de Dios. Amén. Número 6, nos reviste de poder, y de eso vamos a hablar en este día. Número 7, nos santifica, nos ayuda. Número 8, en nuestra debilidad. ¿Por qué seleccionamos el tema del poder? Fíjese que no lo vamos tocando en orden como lo planteamos aquí, porque definitivamente el orden no altera lo que estamos hablando, o el orden de los factores no altera el producto en este caso, pero seleccionaba el aspecto del poder del Espíritu Santo en cuanto a la iglesia y en cuanto a nuestras vidas, porque los años han pasado, los siglos han pasado, y hemos ido careciendo de la facultad de poder decirle a un cojo, como le dijeron Pedro y Juan: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. La iglesia se ha ido sumiendo en los años y en los siglos en una frialdad teológica por un lado, se ha ido sumiendo en una avaricia política por otro lado, y hemos ido descuidando la realidad de por qué estamos en este lugar. Hoy le preguntaba a los diáconos y pastores en nuestra reunión de las 9 de la mañana, les decía: ¿cuál es tu misión aquí en la iglesia? Uno me decía: adorar a Dios. Le preguntaba a otra persona: ¿cuál es tu misión? Formar a líderes jóvenes. Y a otro le preguntaba: ¿y cuál es tu misión? Ser un ejemplo de servicio. Y a otro: ¿cuál es tu misión? Guiar personas a que conozcan a Cristo. Y el problema básico, le decía, es que estamos confundiendo la palabra función con la palabra misión, usando el ejemplo básico de un cuartel de bomberos. Un cuartel de bomberos tiene como misión salvar vidas que se están quemando en un incendio, o que se podrían quemar en un incendio. Pero hay una persona que se encarga de la manguera, hay otro que maneja el camión, hay otro que se encarga de la escalera, hay otro que abre el filtro para el agua, hay otro que se encarga de la camilla. Y cuando usted le pregunta a un bombero: ¿cuál es tu misión? ¿Cargar la camilla? No, tu misión es salvar vidas. ¿Me entiende? ¿Cuál es tu misión en la iglesia? No es hacer una función en la iglesia. Tu misión en la iglesia es clara y definida. Por lo menos en Comunidad Bíblica de Fe, nosotros compartimos el evangelio, conectamos a las vidas con una vida devocional y congregacional, y equipamos al creyente para que viva una vida efectiva y la comparta con otros. Esa es nuestra misión. Amén. Como tal, esa misión es la razón que nos une en este lugar, y que finalmente apoya la visión de la iglesia, que es formar líderes que prediquen el evangelio de Cristo. Eso es imposible sin la ayuda del Espíritu de Dios. Literalmente imposible que alguien
comparte el evangelio genuinamente, que conecte a otro genuinamente y que equipe a otro genuinamente sin estar auxiliado por el Espíritu de Dios. Es por eso que decía, necesitamos hacer énfasis en el poder de Dios. Voy a tocar algunos aspectos históricos y solo recuerdo o quiero recordar a partir de la plena Edad Media, específicamente el siglo XII, donde habitó y existió uno de los papas más grandes que ha tenido la Iglesia Católica. Uno de los papas que ha gozado de mayor poder, literalmente. Usted ve estos papas de ahora, no tienen el poder que tenían estos papas. Y estoy hablando nada más y nada menos que del Papa Inocencio III. Si usted quiere leer la historia de uno de los hombres más poderosos de la tierra, lea la historia de Inocencio III. Inocencio III era capaz de humillar reyes y a los reyes más poderosos de la tierra. Humillarlos, dejarlos esperando días para audiencias, cogiendo frío y expuestos a las tensiones y al calor o a las inclemencias del clima, lo que hubiera, calor o frío, los dejaba esperando porque él era el Papa Inocencio III. Y se arrogaba una posición y un poder impresionante. Geopolíticamente la iglesia estaba ocupando básicamente todo. Era el poder más importante de la tierra en ese momento. Y un hombre llamado Francisco de Asís, católico también, mejor conocido como San Francisco de Asís, un día fue a una entrevista con él a hablarle de su voto de pobreza. Algo que iba muy en contradicción con lo que enseñaba Inocencio. Y justamente cuando Francisco de Asís viene a la entrevista con Inocencio III, en dicha entrevista, Francisco de Asís ve la opulencia que había en Roma y el Papa le dice, ves, ya no somos aquellos que dicen, no tengo ni oro ni plata. Y le exhibe todos sus cofres de tesoros. Muy henchido, muy orondo, le dice, ahora somos la iglesia que puede decir, tengo oro y tengo plata. Y Francisco de Asís muy audazmente le dice, pero ya no somos la iglesia que puede decir, levántate y anda. Si usted recuerda el pasaje de Hechos capítulo 3, que era el diálogo que ellos estaban teniendo, Pedro y Juan le dijeron al cojo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Francisco de Asís le dijo al Papa, tú puedes darle dinero a la gente, pero ya no tienes la facultad de darle lo que la iglesia puede darle una vida, lo que el dinero no puede darle. Y en esa realidad nos hemos sumergido en los tiempos. Si usted hace un breve estudio de la historia, ¿cuál fue el éxito del movimiento pentecostal en el año 1906 y en lo subsiguiente? El éxito fue que comenzaron a darle una libertad al Espíritu Santo, comenzaron a ser antidogmáticos, cosa que no es que esté correcta, pero comenzaron a salirse de la frialdad de los teólogos. Si usted estudia algunos sermones del siglo XVII y siglo XVIII, se va a topar con que eran disputas, literalmente disputas de escuelas teológicas. ¿Quién tiene la razón? Si esta iglesia o el otro. Eran disputas teológicas. Y dichas disputas no estaban cambiando las vidas que iban a la iglesia. De hecho, hay una famosa escuela que se llamó la escuela pietista. El fundador del pietismo fue Jacobo Spener. Y Jacobo Spener lo que hacía era células que las sacaban de la iglesia para discutir el sermón y para que la gente pudiera vivir una vida espiritual mejor. ¿A dónde me dirijo con todo esto? A un lugar básico. Si tú vienes a la iglesia y no eres transformado por el poder del Espíritu Santo, estás perdiendo el tiempo. Amén. Y si estás en una iglesia y no has visto lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida, estás perdiendo el tiempo. Y si estamos haciendo iglesia para ser una potencia en la República Dominicana, estamos perdiendo el tiempo. La iglesia existe para comunicar el Evangelio de Dios que cambia vidas, y ese cambio solo es efectivo y eficaz a través del Espíritu Santo de Dios solamente.
Esas oraciones que hemos visto respondidas. La razón por la cual vamos a orar por la sobrina de Rikelis es porque creemos, como dice el credo de nuestra iglesia, solicítelo si usted viene a esta iglesia para que sepa en lo que creemos. Dice, creemos en la continuidad de todos los dones bíblicamente demostrables. Si Dios sana en este tiempo, creemos que Dios puede sanar a alguien. Si Dios levanta a un cojo, creemos que Dios puede levantarlo. Usted sabe por qué ya esas cosas no se ven en las iglesias, y no me refiero al siglo XX. Haga una retrospección histórica desde el siglo XX hasta el siglo III. Y usted se va a topar con una iglesia que fue creciendo en influencia política, pero fue decreciendo en un impacto espiritual. Muchos teólogos con mucha adustez, con mucha capacidad, con mucho criterio, pero pocos hombres que fueron capaces de tener una vida espiritual impactante. Por eso son lumbreras. Cuando usted ve a un hombre como John Wycliffe, una lumbrera, de hecho se le conoce como la estrella de la mañana de la Reforma Protestante. Usted ve a un hombre como Juan Hus, usted ve a un hombre como Godescalco de Orbáiz, usted ve a un hombre como Martín Lutero con miles de defectos, pero personas que se entregaron a una causa y se dejaron usar por el Espíritu Santo de Dios. Pero vámonos a la palabra de Dios. Usted ve a 12 hombres. John MacArthur escribió un libro interesantísimo acerca de la historia de estos 12 simples hombres que cambiaron la humanidad. Personas sin dialéctica, personas sin escuela, pero personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Eso todo pasó en el texto y en el pasaje que leímos en el día de hoy. Jesús le dice a ellos, miren, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Si usted va al versículo 6, acompáñeme a Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, versículo 6, vamos a verlo. Dice el texto, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese que aún después de la resurrección, después de Cristo pasarse 40 días después de resucitado, estas personas todavía estaban pensando en un reino terrenal. Y es una tentación que todos nosotros tenemos a construir imperios aquí en la tierra, a construir leyendas. Averígüese acerca de los imperios más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Por lo menos los cristianos recordamos el imperio babilónico, y no solo los cristianos, los que han estudiado historia. Usted recuerda el imperio medo, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio de Grecia. ¿Qué se recuerda de ellos? Grandes cosas, el imperio egipcio que fue antes de ellos, el imperio romano. Solo quedan inscripciones en paredes y letras que la historia ha escrito. Estoy muy inspirado hoy. Eso es un rompehielo. Que la historia ha escrito y usted dice, Dios mío, ¿qué pasa con las leyendas? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasó con ellos? Simple y llanamente se quedaron en inscripciones, en aportes a la sociedad, pero cuando usted va a la historia de Cristo, usted se topa con una persona que verdaderamente revolucionó la historia. De Nabucodonosor yo recuerdo siempre al hombre que fue un rey que terminó comiendo hierba. Otros lo recordarán como aquel que hizo los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo lo recuerdo como el rey que terminó comiendo hierba por su orgullo y digo, Señor, no me permitas que yo termine comiendo hierba por lo menos más de la que he comido. Cuando usted ve el imperio de Alejandro Magno, usted dice, tremendo, pero ¿qué pasó? Su legado fue que sus acólitos todos terminaron repartiéndose su imperio sobre su lecho de muerte, el imperio de los Ptolomeos. Usted estudia y dice, las transformaciones. Este texto nos habla claramente de que estas personas todavía estaban esperando un reino terrenal. ¿Por qué a la gente le excita tanto el bienestar aquí en la tierra? No es que es malo que usted coma caviar, pero nos preocupamos tanto por un evangelio que cambie nuestro aspecto.
y no que cambie nuestra vida íntima con Dios, y no que cambie lo que verdaderamente necesita cambiar. Nos preocupamos tanto cuando un predicador nos dice tu vida va a cambiar, como si fuera la lámpara del genio de Aladino. Tu vida va a cambiar hoy. Hoy vienen nuevas cosas para tu vida. Hoy vienen riquezas que estaban detenidas y atadas en el tercer cielo. Pero hoy se sueltan. Y por ahí comenzamos, y usted le mete histrionismo. Ya yo lo perdí eso. Pero back in the days, cuando yo estaba en esa vagabundería, y la gente le encanta eso, lo dice el texto de 2 Timoteo 4, tendrán comezón de oír. Pero eso no es el evangelio. No estoy diciendo con eso que Dios no provee, estoy diciendo con esto que hemos descuidado lo importante. Hemos descuidado una relación que verdaderamente cambia vidas, como la relación con el Espíritu de Dios. Hemos descuidado al que verdaderamente nos puede hacer vivir en santidad y no en apariencia, como muchos de nosotros vivimos. Vivimos en una apariencia, venimos a la iglesia los domingos, pero en nuestra vida no hay una transformación constante del Espíritu de Dios. Entonces vivimos vidas exitosas para el mundo, pero destruidas para Dios, y en nuestros hogares totalmente destruidos. Oye, cuando el evangelio que se predica en la iglesia llega hasta la puerta de tu casa, hay un problema serio, porque el evangelio tiene que entrar hasta lo más íntimo de tu cuarto. Y eso solo lo hace, el único vehículo que hace posible eso es el Espíritu de Dios. El que aplica la palabra a nuestra vida es el Espíritu de Dios. El que nos confronta de pecado es el Espíritu de Dios. Pero si tú no cultivas una relación con el Espíritu de Dios, ¿cómo puedes aplicar eso? ¿Cómo es posible que tú tomes decisiones acertadas si el Espíritu de Dios es el que te guía a toda verdad y tú no desarrollas una relación de intimidad con Él? Es muy iridiscente el reino en la tierra. Es muy atractivo al ojo lo que yo puedo tener en esta tierra. Que yo puedo ser presidente de un país, que tú puedes ser presidente de la ONU, que tú puedes tener 2,000 millones de dólares o 3,000 billones de dólares en una cuenta. Todo eso es apetecible, pero ni te va a postergar la vida aquí en la tierra. En algún punto te vas, y como dijo Pablo en la carta a los Corintios, te vas a tener que presentar al tribunal de Cristo, y ahí no te va a valer absolutamente nada de eso. Amén. Eso implica que ese abordaje de ellos era un abordaje erróneo. Y yo quiero ver con ustedes este punto. Vamos al verso 7. Mire la respuesta de nuestro Señor. Verso 7. Dice, y les dijo, ellos estaban todavía enfocados en este reino. Dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora mire el verso 8. Usted lo ha oído muchas veces. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como, bueno, ustedes están esperando un reino terrenal. Ustedes están enfocados en que si es Leonel, Hipólito o Abinader. Ustedes están enfocados en con cuál nos va a ir mejor. Ustedes están enfocados en hacia dónde estás guiando tu vida aquí en la tierra. Pero el Señor les hace un giro de rosca y les dice, miren, recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a qué se refiere con el Espíritu Santo de Dios? Es esa dispensación o ese tiempo donde le toca al Espíritu Santo tener una alianza con la iglesia. Dice Justo González, este libro debió haberse llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. Fíjese en el capítulo 1, en una parte, ¿cuántas veces se menciona el Espíritu Santo? Muchos le llaman los hechos de los apóstoles, y los apóstoles no se mencionan mucho aquí. El libro, el protagonista es el Espíritu Santo de Dios y sus obras. Entonces vamos a respondernos la pregunta básica, ¿qué poder es al que se refiere ahí? Dice, y recibirás poder. Y eso es muy parecido
al verbo que utiliza Marcos cuando dice, y recibiréis poder para hollar serpientes y escorpiones, es exactamente el mismo verbo. Cuando usted va a Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra griega que se utiliza ahí es dunamis, que tiene que ver con un poder milagroso, o tiene que ver con un poder que no depende, no radica en nosotros, sino que nos es imputado. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento generalmente vemos esta palabra, se refiere a un poder sobrenatural. Ahora, aquí es que está el problema, aquí es que se debe crear una zanja. Muchos han interpretado este poder para presumirlo, como hizo Simón el Mago de Hechos capítulo 8. Muchos han interpretado este poder para llenar iglesias diciendo sanamos la gripe, sanamos el pecho apretado, sanamos el moquillo, sanamos el dolor de cabeza. Vamos a hacer una campaña, cosas que se pusieron en boga en el siglo XX, las campañas de avivamiento, donde de repente la gente se reunía en carpas y eran interdenominacionales. De ahí es que viene la palabra campaña, de ahí es que vienen los coros, estamos en campañas y hay almas que salvar. ¿Cuál era el epicentro de las campañas? Las sanidades, foul. Venimos a la iglesia a oír el evangelio de Dios y por consiguiente el evangelio es poder para salvación. No existe un poder más grande que una alma se convierta de pecado. No hay un poder más grande que una vida nazca de nuevo. No existe. Señores y señoras, amigos todos, público presente, la pregunta que yo siempre me he hecho de Lázaro es la siguiente. Levantaron a Lázaro, ¿verdad? ¿Usted se imagina que aquí haya una misa en cuerpo presente o un culto en cuerpo presente y de repente la iglesia empiece a orar, poder de Dios quema, levanta, y se paró el muerto? Primero todos se van, porque oramos creyendo en que no va a pasar nada, pero va y se para y usted ve el juidero porque un muerto se ha levantado y usted, y este zombie aquí. Oramos sin creer que las cosas pueden pasar. Vamos a orar por la sobrina de Irkelis y mucha gente ora porque es protocolo. No oramos creyendo que Dios, el Espíritu Santo, puede sanar esa vida. Pues se levantó la muerta. Pasan 15 años, 20 años, se hace famosa. CBF, señores, miren, compramos esa casa, compramos aquella, compramos allí. Es más, compramos la cuadra entera, iglesia que para muertos. Y usted ve que la gente empieza a traer a los muertos de aquí, de China, y la gente internacional se pegó a la iglesia, mi hermano. ¿Usted quiere que se pare un muerto? A CBF, y comenzamos a crear líneas de producto. Ahí le aplicamos el mercadeo. No, tú llamas y desde allá oramos por ti. Tenemos que internacionalizar la marca. Se pegó la iglesia. Esa muerta que se paró, eventualmente en 15, 30, 40, 50 o 60 años se va a volver a morir. Porque de lo contrario ya no sería una resurrección, sino vida eterna aquí en la tierra. Lázaro, lo que quiero argumentar es que Lázaro murió después de que lo resucitaron. Y el milagro de la resurrección fue muy impresionante porque Jesús dice, esto ha pasado para que la gloria de Dios sea manifiesta, el poder resurrector de Dios. Sin embargo, mis hermanos, al final del camino, si esa alma no es expuesta a la predicación del evangelio, no va a gozar de la eternidad en Cristo. Yo prefiero que me resuciten en el día postrero a resucitar aquí en la tierra. Eso es el desenfoque y la zanja que debemos poner. Romanos 1 lo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Y me seréis
testigos, de la palabra griego martures, o sea, ustedes van a ser mi testigo. Ustedes van a ser personas que van a testificar a favor de eso. Ustedes van a ser personas que van a evidenciar eso. O sea que al final del día, el poder del Espíritu Santo radica fundamentalmente en la capacidad que le es dada al hombre para predicar el Evangelio para que otro venga a los pies de Cristo. Cuando tenemos ese eje alineado correctamente, lo otro es coyuntural. Y lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Fue mal que el Espíritu Santo se desbordara en nuevas lenguas en Hechos 2? Vamos al verso 11 de Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 11. A usted le pueden dar herramientas muy buenas. Usted puede usar un taladro para clavar un clavo, ¿sí o no? Usted agarra la parte inversa del taladro y comienza taca, 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 hasta que lo clava. Puede dañar el taladro, puede hacer cantidades de cosas, pero una herramienta funciona, pero no es para eso. Para eso hay algo que se llama martillo. Y usted le da con el martillo al clavo y entra perfectamente. Mire cómo dice este texto y le voy a explicar por qué pongo el ejemplo. Dice Hechos 2:11, ayúdeme a leerlo por favor. ¿Cómo dice? Ese es el milagro o de la interpretación o de la glosolalia. Sin embargo, la glosolalia, las lenguas que fueron repartidas ahí, fueron para exhibir el poder de Dios. Ojo con esto, ¿fueron para exhibir a una iglesia poderosa? No, fueron para que estas personas fueran dotadas y capacitadas para predicar las maravillas de Dios a los que no las entendían. Entonces no es salir, no me venga con eso. Por favor, porque esa es una exhibición burda muchas veces que hacemos en las iglesias, donde comenzamos a decirle a la gente, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí se quema. Todas las herramientas que nos fueron dadas, y tú podrías exhibir ese poder, y tú podrías exhibir esa capacidad que tienes, pero al final del día el planteamiento es que tiene que ser para que el reino de los cielos avance, para que más almas vengan al evangelio, si no estás desperdiciando ese poder. Entonces muchas iglesias nos convertimos en vitrinas del poder de Dios, de exhibir cosas que no son. ¿Y atrás de qué va la gente a esas iglesias? Y podría pasarnos a nosotros también, atrás de las manifestaciones y no atrás de lo que debería ir, que es atrás de una predicación fiel al evangelio para ser salvos. Amén. Usted sabe que mucha gente va a las iglesias o viene a las iglesias y se define como cristiano, publica 3 cosas de Cristo, dice yo soy cristiano, pero no vive una vida cristiana. Pregúntate cómo está tu vida de oración. Mi hermano, ¿cómo está tu vida de oración, tu vida de intimidad con Dios? Tu vida de intimidad con Dios. Yo me pregunto mucho eso porque esto de hablar en público se convierte muchas veces en un don y en algo que uno puede maniobrar, manipular, no porque sea la actitud de manipular en sí, sino que ya uno lo maniobra, lo maneja muy bien. Pero esto sin intimidad con el Espíritu Santo no funciona, es un sermón hueco. Igual como tu vida, sentado en esa iglesia o en esta iglesia, en esa silla, cantando ven Espíritu de Dios, ven, es una repetición vana sin una verdadera relación con el Espíritu de Dios. Es una vana repetición decir renuévame Señor Jesús cuando verdaderamente en ti no está nada de eso. Simple y llanamente es una reacción de histeria colectiva, de mentalidad de masa porque estamos en la iglesia y eso es lo que se hace. Está siendo un producto nominal, no está siendo un cristiano genuino. ¿Para qué es ese poder? La segunda pregunta. Para esto, Hechos 3. Si usted va a Hechos 3, vamos a ir, Hechos capítulo 3, versículo 6.
¿Está exhibiendo el poder de Dios en el siglo XXI? Está leyendo la Biblia en arameo ahí. Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice así: y Pedro dijo, ni tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ese milagro fue para exhibir que Pedro y Juan eran hombres poderosos? No. Ese milagro provocó un jolgorio que a ellos los llevó a pararse frente al concilio y a defender su fe y a decir en el capítulo 4 del libro de los Hechos: no conviene que les agrademos a ustedes antes que a Dios, nosotros agradaremos a Dios antes que a los hombres. Capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5 del libro de los Hechos. Capítulo 5, verso del 12 al 16, 12 al 16, Hechos 5, 12, dice: y por las manos de los apóstoles eran muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos más. Verso 13, atrás. Mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían, ojo, los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Verso 15, perdón. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra, tocase a alguno de ellos. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. No confunda gimnasia con magnesia. Sí hay un poder de Dios, pero al final era para que los más creyeran en Cristo. El poder solo no sirve de nada. El poder sin llevar a la gente a Cristo es un poder vago, vano. Amén. Ahora, quiero ir al tercer y último punto de esta mañana. La iglesia tiene ese poder. Tú y yo tenemos ese poder. Y recuerdo la anécdota de un rey que era muy orgulloso. Me acordó a mí. Leyendo de este rey, un día se cayó de un caballo. Me acordó más a mí. Dije, no montaré caballo por un buen tiempo. Y se partió las dos piernas. Este rey era pero tan orgulloso, que tiró un edicto en el palacio y dijo que en la ciudad, como él tenía que andar con muletas, todo el mundo iba a andar con muletas, que nadie podía andar sin muletas, porque él, que era el rey, andaba en muletas. Y todo el mundo se acostumbró a andar en muletas, literalmente sin usar las extremidades inferiores. O sea, en muletas. Y pasaron los años y el rey era longevo, y el rey llegó un día donde murió, pero ya esa generación del rey estaba tan atrofiada que por más que quisiera, era vago el recuerdo que tenían de cómo caminar. Un músculo, cuando usted no lo utiliza, se atrofia. Y estaban todos en muletas, y la generación que nació desde pequeñito, los enseñaban a que andar en muletas. El rey muere un día, por lo cual el edicto se cae, pero ya esa generación de personas estaban acostumbradas a andar en muletas. Ya que alguien caminara era un mito, era una leyenda urbana, porque todo el mundo lo que veía era que la gente caminaba y andaba en muletas. Hasta que un día un hombre joven decidió intentar caminar. Porque la gente le decía: tú no puedes caminar, tú estás loco. Tú estás loco. Y él comienza a levantarse y camina muy adoloridamente, pero comienza a caminar. Y comienza a caminar con dolor, pero ya no caminaba con muletas. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Burlarse de él y decir: definitivamente tú eres un engreído que quieres caminar y no andar en muletas, porque nadie puede caminar. Y él siguió perfeccionando su arte de caminar hasta que ya podía correr.
y podía correr. Y la gente, en vez de imitar el ejemplo del que salió de las muletas para correr, ¿sabe cómo recordó a ese joven? Como el loco que un día aprendió a correr y a caminar. ¿Por qué les cuento esto en este contexto del Espíritu Santo de Dios? Porque así considero yo que está la iglesia. La iglesia se ha dormido en sus laureles. Y los siglos nos han pasado, y el tiempo ha pasado, y nos han enseñado a andar en muletas. Ya nosotros no creemos que se puede levantar un cojo, porque hay pastillas para eso. Yo creo que sí. ¿O hay operaciones para eso? Yo creo que sí. Yo creo que es una de las formas en las que Dios obra. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La ciencia es una gracia de Dios. Eso es lo que en teología se conoce como gracia común. Ahora, mi hermano, no nos dejemos poner las muletas. Y aunque caminemos tambaleantemente, volvamos a ser la iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo de Dios. Volvamos a ser esa iglesia que cuando ve a un enfermo ora por él. Volvamos a ser esa iglesia que cree en el Dios que hace milagros. Volvamos a ser esa iglesia que cree que cuando predicamos el evangelio las almas se van a salvar. Volvamos a ser esa iglesia que cree en el poder de la oración. Alguien me decía, una persona que no está aquí hoy, me decía, bueno, que no está porque está de vacaciones, me decía, he aprendido que la clave es orar. Y dijo un famoso teólogo, si la oración es tan buena, ¿por qué no oramos más? Si orar es tan bueno, ¿por qué no oramos más? ¿De qué se trata, mis hermanos? De que nos han encajonado con muletas, donde un grupo nos dice que solo es hablar del texto. Sin duda alguna, la predicación de la palabra es lo central en la iglesia. Es lo central en la iglesia. Ahora, se nos ha olvidado orar. ¿Usted sabe que hay gente que vive más pendiente al celular que a cualquier otra cosa en su vida? Dijo John Piper estas palabras cuando el Twitter era el Twitter. Ahora hay que cambiar la frase por el Instagram. Pero John Piper dijo, ¿usted sabe para lo que va a servir el Twitter? Va a servir para testificar en el día del juicio de que sí había tiempo, pero que tú lo habías malgastado. Porque nosotros de lo que nos quejamos es que no tenemos tiempo para Dios. Mentira, mentira y mentira y más mentira. Tú sí tienes tiempo para Dios, tú sí tienes tiempo para orar, tú sí tienes tiempo para venir a la iglesia. No quieres, no lo has asumido. Eres un cristiano dominical, no un cristiano práctico. ¿Alguien dice amén? No lo asumimos, mi hermano. Sin embargo, cuando viene la dolorosa, ay, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Amén. Y pegamos 7 manzanitas. Y mire, aquí hay manzanas que están, mire mi hermano, que no le cabe una letra, no le cabe, están rayadas por arriba, por atrás y hasta en el palito ese están escritas. Y eso está chulísimo porque para eso está ahí. Ahora, no dejes que otro haga la tarea que tú puedes hacer. Sí es bueno orar en conjunto, pero empieza orando tú por tu vida, empieza orando tú por tu problema. Tú sabes que si tú no te alimentas, nadie va a ir, ay chichi, toma, toma, toma. Entonces fájate a orar, métete con Dios, busca una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. No dejes que el cambio llegue a la vida del otro. Haz que el cambio empiece por ti, como hizo el joven de las muletas. Este joven comenzó a caminar cuando todo parecía imposible. Yo decía, Dios mío, la iglesia se ha ido hacia un extremo frío y ortodoxo desde un punto de vista de púlpito. Usamos palabras como, que son muy sanas, pero reformanda sempre reformanda, o sea, la iglesia que siempre está reformándose. Y usamos palabras como Soli Deo Gloria, a Dios la gloria y las 5 solas de la Reforma Protestante. Y usted tiene en la iglesia minions teológicos. En muchas iglesias usted va y se sabe en el credo, algo que yo aplaudo mucho, pero no lo practican. Usted va a la iglesia católica y el credo se lo saben de la A hasta la Z, porque para usted bautizarse usted tiene que saberse el credo. Pero la praxis de eso queda nula. No en todos los casos, no estoy generalizando.
También está el otro extremo, entonces, donde no hay nada de dogma, lo cual es un error. La gente llega y es un jolgorio. Pero ¿qué pasa con nosotros, mi hermano? Preocupémonos por comunidad bíblica de fe, que es la iglesia a la que Dios nos ha llamado a congregarnos. ¿Qué pasa con nuestra vida? Nosotros tenemos una responsabilidad estelar en este tiempo. En el siglo XXI, Dios pudo haber llamado a otras personas y Dios te llamó a ti a jugar un rol en el ejército de Dios. Ese rol tienes que jugarlo estelarmente. Porque te conviene, porque le suma a tu vida. Cuando yo veo este texto, lo tercero que quisiera dejar para finalizar, como le decía, es que use ese poder. Úsalo. Está a tu disposición. No seas el joven que entras a la universidad o que entra a la universidad y eres el joven que en la universidad haces lo mismo que hace todo el mundo. Sé el joven que marque la diferencia. No seas el empresario que hace lo que todo el mundo hace, marca la diferencia. No seas la mujer o la esposa que hace lo que todas las mujeres hacen, marca la diferencia. No sea el soltero o la soltera que hace lo que todo el mundo hace, marque la diferencia. No sea el intelectual o el profesional que hace lo que todo el mundo hace, marque la diferencia. No seas el cristiano que generalmente somos, marca la diferencia. Marca la diferencia. Usa ese poder. Dice la Biblia, Dios es hallado de los que le buscan. Yo, para mí, y lo digo porque es algo muy personal, quizás no necesariamente es para usted, pero ya he ido aprendiendo en el paso de los años que es mucho más efectivo una iglesia que predica un evangelio fiel, pero que no desocupa las otras partes del evangelio, como son la oración intensa al Espíritu Santo de Dios, porque es el que puede responder favorablemente para nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? En estos meses que pasaron, hicimos un ejercicio intensivo de oración. Muchas cosas pasaron. En nuestra iglesia en casa, que hacemos en la casa del pastor Will, que la dirige mi hermano Eric, se había llevado una dinámica, o se está llevando una dinámica de orar por cosas. Bueno, pues se oró por Leyani, ustedes la recordarán, la esposa del pastor Eliseo, que estuvieron en el retiro de tiempo con Dios con nosotros. Se oró porque tenía una entrevista para una visa. Tenía una entrevista para una visa. Usted puede buscarle la explicación que sea, pero en este corazón incrédulo y escéptico como es el mío, yo dije, vamos a orar, pero eso, yo no le dije nada a nadie porque yo no quería contaminar la fe de nadie. Yo dije, déjame yo quedarme callado. Y nada, ya yo estaba preparando una palabra de misericordia, de consuelo, mire, nada, Dios tiene algo mejor para nosotros, Dios es el cónsul de cónsules, el dueño de todas las visas. Y cuando estamos ahí, llega la noticia, me dice Eric, loco, le dieron la visa. Y yo, ¿pero a quién? A Leyani. Gloria a Dios, porque eso es lo que hay que decir. Gloria a Dios. Señores, le dieron la visa. Una mujer que es cubana, que ellos saben que si se quiere quedar allá, le están regalando la residencia y le están regalando a los Estados Unidos, le dieron la visa. Se oró por eso. Se oró por eso. Muchas peticiones que estaban ahí fueron respondidas. Se oró por eso. A otras personas Dios le dijo, no, se oró por eso. Entonces la clave sigue estando en una vida de intimidad con el Dios al que adoramos y al Dios que le servimos. ¿Y por qué soy enfático en esta parte? Dijo este señor, un monseñor, arzobispo de México en el siglo XX, dijo esto: si comprendiéramos esto, si nos diéramos cuenta de que llevamos al Espíritu Santo en nuestras almas, ¿cómo se transformaría nuestra vida?
¿Por qué quejarnos de la soledad cuando nos acompaña el Espíritu Santo? ¿Por qué sentir pena e inquietud cuando llevamos en nuestra alma al Paráclito? ¿Por qué andar suspirando por la felicidad de los bienaventurados? Oh, si tuviésemos una fe viva, si nos diéramos cuenta del misterio que se realiza en nuestras almas, como dijo Jesús a la samaritana en el brocal del pozo de Jacob, si conocieras el don de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo estamos desperdiciando una relación con el Espíritu Santo. El tiempo está pasando en nuestra vida. Nos vamos a morir. Algunos están en el meridiano, otros van en el ocaso, otros están en el alba de sus vidas. Nos vamos. La gente se muere. Nuestros padres se van o nosotros nos vamos y nos lamentamos de no haberle dedicado el tiempo en vida que pudimos. Tu esposa va un día a faltarte y tú le vas a faltar a tu esposo. Tus hijos se van a ir de tu casa y tú vas a hacer una retrospección y vas a mirar en flashback hacia atrás y vas a decir, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Por qué no lo invertí lo suficiente en mis hijos, en mi familia, en lo que verdaderamente vale? Así mismo pasa con el Espíritu de Dios. Estamos aquí y estamos perdiendo el tiempo, mi hermano. ¿Tú sabes lo impresionante y lo impactante que fuera una vida llena del poder del Espíritu de Dios? ¿Tú sabes lo transformador que puede ser no vivir en la carne, como dice el apóstol Pablo, sino vivir en el Espíritu? Y me lo digo a mí mismo porque he sabido vivir en la carne, he sabido vivir en la chuleta, he sabido vivir en el Espíritu, pero hay más. Hay más en Dios. Si usted lee Ezequiel 47, las aguas salutíferas metían hasta los tobillos, después se metió hasta las rodillas, después hasta la cintura, después hasta el pecho, después hasta aquí, después dice que lo cubría completamente y que se encontró con árboles frutales y medicinales. Cuando te metes con Dios, te vas a encontrar con cosas que no se encuentran en la orilla, se encuentran en la profundidad. Métete con Dios, métete con su Espíritu Santo. Que podamos levantar una iglesia que a la gente sane. Que podamos levantar una iglesia que donde vaya lleve el evangelio genuino. Una iglesia que crea en el mover del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia que debemos levantar en este lugar, de la cual tú debes ser parte. Y eso debe llevar a tu casa la palabra de Dios. Amén.